Cuando me casé con Tiffany, creí que estaba eligiendo a mi compañera de vida. Era inteligente, encantadora y tenía ese tipo de presencia que llenaba una habitación sin necesidad de hablar alto. Pero con el tiempo, esa misma intensidad empezó a volverse contra mí. Todo comenzó con preguntas, pequeñas, inocentes, como si simplemente quisiera saber más de mi día. ¿Quién te escribió tan tarde? ¿Por qué pones el teléfono en silencio cuando llegas a casa? ¿De verdad trabajas hasta esa hora? Al principio, respondía sin dudar. Pensaba que era normal, que estaba interesada, que quería sentirse parte de mi mundo. Pero las preguntas se hicieron más constantes, más incisivas. Ya no eran curiosidad, eran inspecciones. Una noche, llegué a casa tras una reunión que se había extendido más de lo planeado. Había tráfico, como siempre, y yo ni siquiera me había molestado en avisar. Al entrar, la encontré sentada en el sofá, con los brazos cruzados y mi teléfono en la mano. ¿Por qué Chloe te manda mensajes después del trabajo? Me preguntó sin saludar. Me tomó unos segundos reaccionar. Chloe, es mi asistente. Me recordó algo para la reunión de mañana. Tiffany no parpadeó. Sus ojos eran como cuchillos. Eso podrías haberlo dicho en la oficina. ¿Por qué ahora? Suspiré, sintiendo como la fatiga me caía encima como un abrigo mojado. Porque así trabajan las personas, Tiffany. A veces los asuntos se extienden fuera del horario. Ella no dijo nada más esa noche, pero su silencio pesaba más que cualquier grito. A partir de ese día, la desconfianza se volvió parte de nuestra rutina. Si llegaba sonriente, decía que alguien me había alegrado el día. Si llegaba serio, era porque me corroía la culpa. Si no recibía mensajes, era porque los borraba. Y si recibía alguno, quería saber quién, por qué y qué decía exactamente. Llegué a un punto en el que tenía que justificar hasta el contenido de los correos electrónicos laborales. No importaba cuánto explicara o cuánto demostrara. Tiffany no buscaba pruebas, buscaba confirmar una historia que ya había escrito en su cabeza. Una vez, encontré mi portátil encendido en la cocina. Ella había dejado abierta la bandeja de entrada de mi correo mientras yo me duchaba. Revisó los mensajes uno por uno, como quien busca una aguja en un pajar. Cuando le pregunté por qué lo hacía, solo se encogió de hombros. Si no tienes nada que ocultar, ¿cuál es el problema? Eso era lo más desgastante, la imposibilidad de salir limpio. En su lógica, la ausencia de pruebas era en sí misma una señal de culpabilidad. Intenté hablar con ella. Le pedí que confiara en mí, que dejara de vivir en modo detective, que éramos un equipo. Pero ella siempre encontraba un nuevo ángulo, una nueva teoría. No quiero que me mientas, Brandon, me dijo una tarde mientras yo preparaba la cena. No te estoy mintiendo. Nunca lo he hecho. Eso diría a alguien que sí lo hace. Sentí que no hablaba conmigo, sino con una versión de mí que solo existía en su mente. Le conté a Greg, mi mejor amigo, lo que estaba pasando. Nos conocíamos desde la universidad, y siempre había sido un tipo centrado. Suena como una proyección, me dijo mientras almorzábamos en una terraza del centro. Tal vez haya pasado por algo antes. Una traición, una desilusión fuerte. Lo he pensado. Pero no justifica lo que me hace vivir cada día, le respondí. Greg me sugirió que fuéramos a terapia de pareja. Me aferré a esa idea como a una tabla de salvación. Pero cuando se lo propuse a Tiffany, reaccionó con burla. Ah, claro, ahora soy la loca, ¿no? No, solo creo que necesitamos ayuda, le dije, con el corazón en la mano. Ella me miró con esa mezcla de desprecio y tristeza que se volvió habitual. El que quiere ayuda es porque tiene miedo de que lo descubran. Y con eso, cerró la conversación. Esa noche me acosté sintiendo que algo se había roto definitivamente. Ya no dormía con mi esposa. Dormía con mi juez, mi acusadora, mi vigilante. Y lo más cruel de todo era saber que yo no había hecho nada para merecerlo. Hay un momento en todo conflicto en el que uno deja de luchar por ganar y empieza a luchar por sobrevivir. Con Tiffany, ese momento llegó más rápido de lo que me hubiese gustado admitir. Me despertaba cada día sintiendo que caminaba sobre cristales. Cualquier palabra mal dicha, cualquier gesto involuntario, podía desatar otra tormenta. Y lo peor no era el estallido, sino lo que venía después, las horas de silencio, las miradas acusadoras, el aire enrarecido dentro de la casa. Mis hijos lo sentían. Aunque no dijeran nada, lo sabían. Ethan, el mayor, había comenzado a encerrarse más en su cuarto. Sophie, con apenas su dulzura intacta, me abrazaba más fuerte por las noches. Como si intuyera que algo en casa se estaba desmoronando. Mi relación con Tiffany no era una guerra abierta, era un sitio prolongado. Ella no gritaba ni rompía cosas, pero estaba siempre observando, buscando, esperando encontrar esa señal que le permitiera decir,
Lo sabía. Una noche, después de que acostamos a los niños, bajé a la cocina por un vaso de agua. Al volver, la encontré revisando mis mensajes de texto, sentada en nuestra cama, la pantalla de mi teléfono iluminándole el rostro. ¿Otra vez con esto? Pregunté con una mezcla de cansancio y resignación. Ella no apartó la vista. ¿Por qué borraste los mensajes? No borro nada, respondí. No tengo de qué esconderme. Claro, dijo con una risa seca. Porque los hombres nunca mienten, ¿verdad? Me senté al borde de la cama, evitando su mirada. Lo había intentado todo, explicarle, mostrarle, abrazarla, ignorarla. Nada funcionaba. Y lo peor era que ya no me dolía. Me molestaba, me desgastaba, pero ya no me hería como antes. Eso me asustó. Cuando el amor ya no duele, es porque algo dentro de ti se apagó. Tiffany se giró, aún con mi teléfono en las manos. ¿Te molesta que revise porque tienes algo que ocultar o porque ya no te importa? Me molesta porque no confías en mí. Porque esto ya no es una relación, es una cacería. Ella no respondió. Solo colocó el teléfono en la mesita de noche, como si acabara de devolverme una pistola descargada. Con el tiempo, su necesidad de control se volvió más creativa. Empezó a mencionar hombres de su pasado. Me contaba con demasiados detalles como un exnovio la había escrito por redes sociales, o como un compañero del gimnasio le dijo que se veía increíble en leggings. Al principio pensé que lo decía para levantar su autoestima, pero luego me di cuenta de que buscaba otra cosa. Quería provocar celos. Quería que yo sintiera lo que, según ella, había sentido todos esos años. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en una parrillada en casa de unos vecinos. Tiffany se pasó toda la velada riendo demasiado fuerte con Zach, el tipo que vivía al lado, casado, con 2 hijas pequeñas. No me importaba que conversara con otros hombres, claro que no, pero ella hacía todo lo posible por que notara cada carcajada exagerada, cada roce innecesario, cada mirada lanzada como una flecha. Y lo que hice fue, nada. No dije una palabra, no hice una mueca, ni siquiera la miré mal. Esa indiferencia fue, para ella, una ofensa mayor que cualquier escena de celos. Al llegar a casa, me lanzó la puerta en la cara. ¿No vas a decir nada? Me escupió. ¿Decir qué? Estuve coqueteando toda la noche con Zach, ¿y tú, nada? La miré, sin rabia. Me alegra que te hayas divertido. Tiffany se quedó inmóvil, como si no supiera qué hacer con una reacción que no esperaba. Estás fingiendo, dijo entre dientes. Te está doliendo por dentro y no lo quieres admitir. No, Tiffany. Lo que me duele es que sigas jugando a esto como si estuviéramos en secundaria. Ella no respondió. Solo se fue al cuarto y cerró la puerta. Esa noche dormí en el sofá, más por necesidad que por elección. Necesitaba distancia, silencio, espacio para respirar sin sentir que cada exhalación sería juzgada. Y mientras miraba el techo del salón, entendí que algo había cambiado en mí. Antes, deseaba que ella confiara, que me creyera. Ahora, ya no quería convencerla de nada. Solo quería paz. Con el paso de los días, Tiffany cambió otra vez de estrategia. Supongo que se dio cuenta de que su táctica de provocarme celos ya no funcionaba. Yo no reaccionaba, no discutía, no me defendía. Me limitaba a vivir, a flotar dentro del matrimonio como alguien que ha aceptado naufragar. Fue entonces cuando comenzó a salir más. Primero eran cosas pequeñas, clases nocturnas de yoga, reuniones con una amiga del trabajo, mandados que se extendían más de lo normal. Yo no decía nada, no porque no me importara, sino porque ya había aprendido que cada pregunta mía era una nueva excusa para atacarme. Una noche, pasó algo diferente. Tiffany volvió a casa después de medianoche. Vestía un conjunto deportivo ajustado, como si hubiera salido directamente del gimnasio, pero llevaba los labios pintados y una fragancia que nunca antes le había sentido. No me miró al entrar. Se limitó a dejar las llaves sobre la encimera, se sirvió agua fría y suspiró como si acabara de correr una maratón. ¿Dónde estabas?, le pregunté, sin subir la voz. Ella se giró lentamente, con una sonrisa tranquila. Con una amiga. ¿Cuál? Una del gimnasio. ¿No la conoces? No insistí. No porque le creyera, sino porque algo en su lenguaje corporal ya me había dicho la verdad. Estaba mintiendo. No era una mentira ruidosa, no era escandalosa. Era suave, elegante. Había practicado esa historia. Y eso fue lo que más me perturbó. Tiffany estaba acostumbrada a verme como el paranoico, el que debía defenderse, el culpable permanente. Pero esa noche, por primera vez, vi en sus ojos una sombra de incomodidad. No miedo, no aún, pero sí una alerta. Sabía que yo ya no era el mismo. Empecé a observarla, como ella me había observado durante años. No dije nada,
no la enfrenté, pero tomé nota mental de los cambios, las nuevas rutinas, las excusas inconsistentes, las risas que se escapaban cuando pensaba que no la escuchaba mientras escribía en su celular. Una tarde, mientras sacaba unas cajas del coche, noté algo en el asiento trasero. Una pequeña tarjeta blanca, casi camuflada entre una bufanda y una bolsa deportiva. Era una llave de hotel, de esos hoteles de carretera, ni caros ni baratos, ubicados a las afueras de la ciudad. No dije nada. Tomé una foto con mi teléfono y la volví a dejar exactamente donde estaba. Después entré a la casa, saludé a mis hijos, preparé café y me senté con Tiffany como si nada hubiese pasado. Ella hablaba de cosas sin importancia, que el supermercado estaba lleno, que la nueva recepcionista en su gimnasio era un desastre. Yo asentía, sonreía, y por dentro, una parte de mí empezaba a endurecerse. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, preguntándome cuántos años había pasado intentando convencer a una mujer de que no la engañaba, mientras ella probablemente sí lo hacía. No podía afirmarlo aún, pero lo presentía, como se presiente una tormenta antes de que llegue. El aire cambia, el silencio se vuelve denso, y aunque el cielo esté despejado, sabes que algo viene. Durante años, soporté que Tiffany me tratara como un criminal, y ahora, cada nuevo detalle me empujaba a pensar que quizá la única persona que había mentido en esta historia, era ella. No lo confronté, no armé un escándalo. En lugar de eso, me prometí algo, si ella estaba ocultando algo, lo descubriría, pero esta vez, lo haría a mi manera. Durante mucho tiempo me limité a sobrevivir, a no molestar, a no provocar, pero ese hombre ya no existía. Algo en mí se había roto con la llave de ese hotel. No grité, no golpeé nada, no la enfrenté, pero sentí como algo se encendía dentro de mí, una calma oscura, casi peligrosa. Una decisión. Durante años, Tiffany había sido la que escarbaba, la que dudaba, la que interrogaba. Yo solo había intentado complacer, explicar, calmar, pero ya no. Esta vez era yo quien iba a buscar respuestas. No por despecho, no por revancha, por claridad. El lunes siguiente, mientras Tiffany se duchaba antes de ir al trabajo, fui hasta su coche. No llevaba intención de espiar, pero la tentación era más fuerte que mis principios. Abrí con cuidado la puerta del conductor, rebusqué en la guantera, recibos del supermercado, un par de gafas de sol, maquillaje suelto. Nada. Luego miré en la consola central. Entre envoltorios de chicles y monedas sueltas, encontré lo que necesitaba, un recibo con el nombre del mismo hotel que aparecía en la llave, fechado apenas 5 días antes. Había sido pagado con su tarjeta personal. Guardé el recibo en mi chaqueta. Volví a casa y preparé el desayuno como cualquier otro día. Los niños hablaban entre ellos sobre una excursión del colegio, y Tiffany bajó con su típica energía artificial, besando a cada uno en la frente como si nada pudiera estar fuera de lugar. La observé. Cada sonrisa, cada gesto, me pareció tan familiar y a la vez tan ajena, como si hubiese estado viendo una obra de teatro durante años sin darme cuenta. Esa noche no pude evitarlo. Mientras ella se aplicaba crema frente al espejo, le lancé la pregunta como quien lanza una moneda al pozo, sin esperar respuesta. ¿Dónde estuviste el jueves pasado por la noche? Ella no se inmutó. Te lo dije, con una amiga del gimnasio. ¿Qué amiga? Marina. Mentira. Conocía a Marina. Y sabía que no había salido esa noche. Lo sabía porque yo mismo había cruzado con ella ese viernes por la mañana cuando llevaba a los niños al colegio, y mencionó, sin saberlo, que se había sentido mal toda la noche anterior. Curioso, porque Marina me dijo que no salió de su casa ese día, solté con voz tranquila. Tiffany dejó de aplicarse la crema, se giró lentamente, buscándome con los ojos. ¿La llamaste? No, la vi, fue casual. ¿Estás espiándome ahora tú a mí? Ahí estaba, la clásica maniobra, voltear todo, convertir mi duda, válida, lógica, en un ataque personal, en traición. Solo hice una pregunta, respondí. Ella apretó los labios y se giró de nuevo al espejo. No tengo por qué darte explicaciones si no confías en mí, dijo, como si su memoria tuviera borrado todo lo que me había hecho durante años. Quise reír. Lo absurdo era tan grotesco que ya no dolía. ¿Sabes lo irónico? Dije mientras me ponía la camisa para irme a dormir al sofá. Pasé años intentando convencerte de que no te engañaba, y ahora, que ni siquiera lo intento, tú empiezas a actuar como si no tuvieras nada que esconder. Ella no respondió. Se quedó mirándose en el espejo como si hablara con alguien más, con su reflejo, con la versión de sí misma que aún creía ser víctima. Esa noche, en el sofá, sentí algo nuevo, poder. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo real.
Algo que no eran solo palabras o presentimientos. Tenía una llave, un recibo, una mentira expuesta. Y aunque aún no tenía la foto ni el nombre del otro, sentía que no faltaba mucho. Tiffany había jugado demasiado tiempo conmigo. Ahora, era mi turno. No planeaba convertirme en espía. No me criaron para eso. Siempre fui el tipo que hace lo correcto, que resuelve las cosas hablando, que evita los conflictos innecesarios. Pero llega un momento en que, cuando la verdad se esconde demasiado, uno tiene que ir a buscarla. Instalé un pequeño rastreador GPS en el auto de Tiffany. Lo compré por internet, discreto, sin suscripción complicada. Apenas del tamaño de un encendedor. Lo coloqué bajo el asiento del pasajero una mañana, mientras ella sacaba la basura. Ni se dio cuenta. Durante años me había investigado como si fuera un criminal. Solo estaba devolviendo la cortesía. La aplicación era sencilla, mostraba el recorrido diario del auto, los lugares donde se detenía, las horas. La primera semana no hubo nada extraño, trabajo, supermercado, casa de su madre. Pero el jueves, a las 10:16 de la mañana, algo cambió. El auto permaneció estacionado durante más de 2 horas frente a una casa en las afueras, una zona residencial modesta al otro lado del río. No teníamos amigos allí. No teníamos razones para ir allí. Tomé nota de la dirección. Al día siguiente, me pedí medio día libre en el trabajo. Me inventé una reunión fuera de la oficina. Conduje hasta esa misma dirección y me quedé aparcado a una cuadra, observando. Era una casa de una sola planta, fachada blanca con pintura algo desgastada. Tenía un pequeño porche, 2 sillas de jardín, un auto gris oscuro estacionado enfrente. No parecía peligrosa, no parecía nada. Pero lo que vi a las 11:47 lo cambió todo. Tiffany salió por la puerta principal. Llevaba una camiseta ancha y pantalones deportivos. Su cabello recogido en una coleta suelta. Detrás de ella salió un hombre, más joven que yo, más musculoso. El tipo de persona que publica fotos de sus abdominales en redes sociales. Ella se giró para decirle algo. Él se rió y le tocó suavemente la espalda. Luego ella se acercó y lo besó en la mejilla, con naturalidad, sin apuro. Sin esconderse. Me sentí enfermo, no de rabia, no de celos, de alivio. Por fin tenía la certeza. Ya no era una sospecha, ni una interpretación, ni un recibo ambiguo. Era real. Tiffany tenía otra vida, otro vínculo. Y yo ya no formaba parte de ella. Regresé a casa antes que ella. Me duché. Me senté en el sofá. Puse una película para los niños. Cuando Tiffany entró, fingió una sonrisa como siempre. ¿Cómo estuvo el día?, me preguntó, con voz ligera. Tranquilo, respondí, sin mirarla. ¿Y el tuyo? Agotador. Fui al gimnasio, después al banco, tuve que pasar por la farmacia. Un día largo. Mentira tras mentira. Como si nada. Como si la memoria no existiera. ¿No fuiste a visitar a alguien?, le pregunté, sin levantar la vista. Ella parpadeó. Apenas un segundo. No. ¿Por qué? Me encogí de hombros. Curiosidad. Cenamos juntos esa noche. Como cualquier familia, pero yo ya no era el mismo, ella tampoco. Había una línea invisible entre nosotros que ya no se podía borrar, y aunque no lo supiera, su juego había terminado. Esa noche, desde mi celular, abrí la app del GPS y capturé la ubicación exacta. Luego entré a internet y busqué el nombre del dueño de la casa. Lo encontré con facilidad, Logan Pierce. Y ahora sí tenía todo lo que necesitaba para el siguiente paso. No dormí esa noche. No porque estuviera angustiado, ya no. Era otra cosa. Era una lucidez fría, como si mi mente, por fin libre del engaño, pudiera moverse con precisión quirúrgica. Sabía lo que tenía que hacer. Lo había sabido desde el momento en que vi a Tiffany salir de esa casa con Logan Pierce detrás. No me lancé a confrontarla. No hice escándalo. No le tiré el nombre sobre la mesa ni grité te lo dije. Eso habría sido caer en su terreno. Y yo no tenía intención de jugar bajo sus reglas nunca más. Al día siguiente, pedí cita con un abogado. Una oficina sencilla, en una calle secundaria del centro. Me senté frente a un hombre de rostro calmo, traje gris sin pretensiones y voz serena. Le conté todo, desde los primeros años de celos hasta la escena del porche. Le mostré las fotos, la ubicación, el historial de GPS. No exageré, no lloré, solo los hechos. Él asintió mientras tomaba notas. Luego alzó la vista. ¿Quieres el divorcio? Sí. Pero no quiero drama, quiero protección para mis hijos. Ellos son lo único que me importa. ¿Tienes pruebas suficientes? Tengo más de las que quiero. Sacó una carpeta de su cajón. Me explicó lo que vendría, el proceso legal, la custodia, la división de bienes.
Hablamos de lo que era justo y lo que era posible. Le dejé copias de todo. Cuando salí de allí, el aire me pareció distinto. Por primera vez en años, sentí que recuperaba el control. Volví a casa con la cara tranquila. Tiffany estaba preparando café, con esa misma rutina ensayada de siempre. ¿Saliste temprano?, preguntó sin mirar. Tenía un asunto que atender. Ella asintió, sin insistir. Tal vez notó algo en mi voz. Tal vez no. Pero ya no me importaba. Ella podía seguir con su teatro. Yo ya no era parte del elenco. Esa noche, mientras los niños hacían tarea, me encerré en el cuarto de huéspedes. Allí tenía una copia del contrato de separación, lista para firmar en cuanto el abogado la presentara. También había comenzado a mover parte de mis ahorros. No por miedo a perderlos, sino por prevención. Tiffany no lo sabía, pero su juego había empezado a costarle. Lo más difícil fue hablar con Isen y Sophie. No sabía cómo hacerlo, ni cuándo. Pero no podía dejarlos al margen. No esta vez. Esperé a que Tiffany saliera a hacer compras. Los senté en el sofá, uno a cada lado. Les hablé con calma, sin dramatismo, sin culpa. Chicos, su mamá y yo vamos a separarnos. Sophie me miró en silencio, sus ojos redondos, cargados de preguntas. Isen bajó la vista. ¿Es por lo que pasa entre ustedes? Asentí. A veces, aunque dos personas se quieran, no pueden seguir juntas. Pero ustedes no tienen nada que ver con esto. Y pase lo que pase, siempre van a tenernos. Isen respiró hondo. Yo quiero quedarme contigo. Sophie se giró y me abrazó. Yo también. No lloré. No podía. Tenía que ser el ancla. El refugio. Me sentí culpable por un segundo, y luego no. Había hecho todo lo posible. Y ahora, lo que tenía que hacer era protegerlos. Cuando Tiffany volvió, notó el silencio. Nos miró a los tres. Luego me miró a mí. No dije nada. Esa noche, mientras dormía profundamente, imprimí la primera página de la demanda de divorcio y la guardé en un sobre. La guerra silenciosa había terminado. Ahora comenzaba mi libertad. El verdadero cambio no llegó con la demanda de divorcio, ni con las fotos, ni siquiera con la confirmación de la infidelidad. Llegó con el silencio, con la paz que sentía al no tener que explicar nada más. Durante años había vivido con miedo de perder un amor que ya no existía. Ahora, por fin, lo había soltado. Tiffany lo notó. No sé si fue al día siguiente, o a la semana, pero hubo un momento en el que entendió que yo ya no estaba en el juego, que había dejado de defenderme, de discutir, de justificar. Y eso, para alguien como ella, era intolerable. Comenzó a actuar diferente, más dulce, más cercana. De repente, preparaba mi desayuno favorito, se sentaba junto a mí en el sofá como en los viejos tiempos, hablaba de planes para el verano. Todo era tan cuidadosamente fabricado que dolía solo de observarlo. No porque me engañara, sino porque me recordaba cuántas veces yo había suplicado ese tipo de atención y nunca la recibí. Una mañana, mientras salía para el trabajo, Tiffany me siguió hasta la puerta. He estado pensando, dijo, con voz suave. Tal vez deberíamos buscar ayuda, terapia, consejería, lo que sea. La miré. Por un instante, sentí una punzada de lo que alguna vez fue cariño, pero era tarde. ¿Ahora quieres ayuda?, respondí, sin dureza, solo con cansancio. Cuando ya lo arruinaste todo. Ella no respondió. Bajó la mirada, como si acabara de comprender la magnitud de lo que había perdido. Pero no era arrepentimiento. Era miedo. Miedo de perder el control. Y tenía razones para temer. Porque ya no estaba jugando a la defensiva. Ya no solo quería salir del matrimonio. Quería hacerlo bien, limpio, con pruebas, con estrategia. Quería que mis hijos no quedaran atrapados en su inestabilidad. Y para eso, necesitaba una última pieza. Un golpe que cerrara cualquier posibilidad de réplica. Revisé nuestras cuentas bancarias compartidas, nuestros estados de gastos, y comencé a encontrar pequeñas grietas. Compras que no coincidían con lo que decía, movimientos de dinero en fechas donde ella afirmaba estar con amigas. Con todo ese material, regresé a la oficina del abogado. Le entregué los extractos, las fotos, las ubicaciones del GPS, los mensajes guardados. Esto ya no es solo infidelidad, le dije. Es una doble vida. El abogado sonrió con una mezcla de respeto y sorpresa. ¿Estás preparado? Llevo años preparándome, respondí. Esa misma semana presentamos oficialmente la demanda. El sobre llegó a casa una tarde cualquiera. Tiffany estaba en la cocina. Isen y Sophie hacían tareas en la sala. Yo subí a mi cuarto, como si fuera solo otro martes. Minutos después, oí cómo rasgaba el sobre, cómo leía, cómo la tensión en el aire se volvía tangible. Subió las escaleras, furiosa. ¿Qué es esto? Me giré,
ya esperándola. Es el fin, Tiffany. Ella apretó los papeles en su mano. ¿Me estás divorciando? Así, así, como tú decidiste vivir con otra persona mientras seguías aquí. No tienes derecho. Tengo todos los derechos. Y tengo pruebas. Ahí se congeló. Por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. No supo cómo girarlo a su favor. ¿Qué quieres, Brandon? Preguntó al fin, en un susurro lleno de rabia contenida. Quiero paz. Quiero a mis hijos. Quiero que dejes de fingir. Ella se fue sin responder. Esa noche no hubo cena, ni palabras, ni ruido. Pero en mi interior, ya sabía. El silencio de Tiffany era señal de que, por fin, la tenía contra la pared. Tiffany dejó de fingir al tercer día. El lunes intentó seducirme con una cena a la luz de las velas. El martes, con halagos y caricias que no me daba desde hacía años. El miércoles ya no pudo sostener la actuación. La rabia se le escapó por los ojos. No puedes hacerme esto, Brandon, me dijo mientras los niños dormían. Después de todo lo que yo aguanté de ti, tuve que contener la risa. ¿Tú aguantaste de mí? Tú me hiciste desconfiar, insistió. Tú siempre fuiste distante, evasivo. ¿Y por eso te metiste en la cama con otro? Ella no respondió. Solo me miró con ese brillo vengativo que conocía bien, como si buscara una nueva estrategia, como si ya estuviera calculando su próximo movimiento. Y lo encontré 2 días después. Isen y Sofía llegaron de la escuela con una mirada distinta. Inquietos, tensos. ¿Qué pasó? Pregunté. Isen fue directo. Mamá dijo que te vas a quedar con todo, que vas a hacernos vivir lejos, que ya no la vamos a ver igual. Sentí que la sangre me hervía, no porque me molestara que intentara manipular a los niños, eso ya lo esperaba, sino porque lo hacía con una frialdad que no podía comprender. Usaba el miedo como herramienta. Y eso, para mí, era cruzar una línea sagrada. Esa misma noche, reuní a los dos en el comedor. Nada de eufemismos. Escuchen, dije. Nadie los va a alejar de su madre. Nadie los va a obligar a elegir. Pero lo que está pasando entre ella y yo no es culpa de ustedes. Y tampoco debe usarse para ponerlos en el medio. Sofía tenía los ojos vidriosos. Isen apretaba la mandíbula. Sabemos que estás diciendo la verdad, dijo él. Solo queríamos oírlo de ti. Sentí alivio, orgullo, tristeza también, porque ningún hijo debería vivir eso. Pero al menos, no se tragaron la versión de Tiffany sin cuestionarla. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi abogado. Tenemos un problema, dijo. El hombre con el que tu esposa se ve, Logan Pierce, tiene antecedentes. Mi estómago se contrajo. ¿Qué clase de antecedentes? Violencia doméstica. Una denuncia formal hace 5 años. No terminó en condena, pero quedó registrada. Me quedé en silencio, respirando lento. ¿Esto puede ayudarnos? Mucho. Si demostramos que ella expone a los niños a alguien así, el juez puede limitar su custodia. Era una victoria inesperada, y amarga, porque no me alegraba saber que Tiffany había llevado a ese hombre cerca de nuestros hijos. Me enfurecía, me dolía, pero también confirmaba algo, ya no tenía criterio, ya no pensaba en ellos, solo en ella. El abogado me pidió más pruebas, fotos, registros, lo que fuera. Le entregué todo, y preparamos el siguiente paso. Ya no estaba defendiendo mi matrimonio, estaba protegiendo a mi familia. No fue un enfrentamiento, no fue una batalla con gritos ni lágrimas, fue algo más lento, más calculado, como si yo fuera cerrando una puerta tras otra y Tiffany, por fin, empezara a darse cuenta de que no había salida. Los documentos estaban listos, las pruebas entregadas, el caso, sólido. Teníamos todo, el rastro digital, las fotos, los mensajes, los movimientos bancarios. Pero lo más poderoso no era el papel, sino la verdad que ya no podía ocultarse. El juez asignado al caso era un hombre serio, de voz seca y mirada sin adornos. Durante la primera audiencia, escuchó en silencio mientras nuestros abogados hablaban. Tiffany no me miró ni una sola vez. Se limitó a fingir compostura, peinada, maquillada, con ese vestido negro que solía usar en eventos formales. Pero yo conocía ese gesto en su rostro. Era miedo. Cuando le tocó hablar, intentó mostrarse como víctima. Dijo que el matrimonio había sido frío, que yo la descuidaba, que ella solo buscaba sentirse amada. Mi abogado se levantó, despacio, y desplegó sobre la mesa todas las pruebas que habíamos reunido. Cada una a una. Las fotos con Logan, las conversaciones con doble sentido, los gastos no justificados, el registro del GPS, y, finalmente, el informe policial que confirmaba los antecedentes de ese hombre. El silencio en la sala era total. Tiffany enmudeció.
Su rostro palideció cuando escuchó el nombre de Logan acompañado de las palabras historial de violencia. El juez frunció el ceño. ¿Ha estado este hombre en presencia de sus hijos? Tiffany titubeó. Solo, en algunas ocasiones. Breves. Nada serio. ¿Usted sabía de su pasado? Silencio. El juez no necesitó más. Mi abogado cerró con lo esencial. Los niños estaban mejor conmigo. Habían manifestado su deseo de quedarse a vivir en casa conmigo. Tenían estabilidad, rutina, seguridad, y yo no los exponía a desconocidos. El juez no falló ese día, pero lo vi en sus ojos. El veredicto ya estaba escrito. Esa tarde, al salir del tribunal, Tiffany me esperó junto al auto. Esta vez, sin ira, sin lágrimas. No puedo creer que me estés haciendo esto, dijo, con la voz rota. La miré. Durante un segundo, recordé a la mujer que había amado, a la madre de mis hijos, a la amiga que alguna vez me sostuvo la mano cuando perdí a mi padre. Pero ese recuerdo ya no coincidía con quien tenía frente a mí. No te estoy haciendo nada, le respondí. Tú lo hiciste sola. Ella bajó la mirada. Brandon, esto no tiene que terminar así. Ya terminó, dije. Solo estás acostumbrada a ganar, pero esta vez no. Subí al auto y la dejé ahí, en silencio, sola, como tantas veces me sentí yo, aún estando casado con ella. Y por primera vez, no me dolió.